Y estamos retomando el espacio de análisis político a cargo del sociólogo y magíster Eduardo Botinelli hoy para hablar de la competencia en Montevideo para las elecciones departamentales. Eduardo, un gustazo reencontrarnos contigo. Buen día, Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo por acá. Bueno, está candente además el tema de las elecciones departamentales. Bueno, no sé si con toda la energía que uno podría suponer, pero bueno, hay allí un algo que está pasando, ¿no? Bueno, para el caso de Montevideo, en el interior en general tiene otras dinámicas que empiezan como un poco antes, la efervescencia o la importancia que tienen las departamentales. En el caso de Montevideo y en gran parte Canelones, estamos justo en el momento de transición donde va a comenzar un nuevo gobierno, eso centra mucho la atención y la departamental como que prende un poco después, ¿no? Los últimos 2 meses, mes y medio de lo que sería el final de una campaña electoral es cuando empieza a centrarse un poco la atención sobre la elección departamental. El caso de Montevideo, bueno, está la competencia casi que binaria, ¿no?, entre el Frente Amplio y la coalición republicana, que, digamos, quizás 2020 tenía algún atisbo, digamos, de esperanza de la coalición, si bien fue muy desordenado el proceso, de poder competirle al Frente Amplio, entre otras cosas porque fue de las peores votaciones del Frente Amplio en Montevideo, la del 2019, por lo tanto, generaba algún tipo de esperanza hacia el 2020. Bueno, vamos a ver un poco ahora cómo se fue dando este proceso hacia esta elección del 11 de mayo del 2025. La primera característica que tiene es que nosotros en 2015 estuvo el partido de la concertación, ¿no? Fueron los partidos, que fue el Partido Nacional con la candidatura de Garcés, el Partido Colorado con la de Rachetti y un candidato independiente que se sumaba a esa concertación, que fue Edgardo Novi, ¿no? Fue armada muy rápidamente, de hecho el Partido Colorado terminó definiendo una candidatura más o menos por descarte, digamos, no fue un plan trazado. Hacia el 2020 la idea era ir con un partido de la coalición o el partido de la concertación de nuevo, pero no alcanzó los votos necesarios en las elecciones internas de junio para quedar habilitado como partido. Entonces la coalición terminó presentándose bajo el lema Partido Independiente, con candidatura única, y eso también generó algunos ruidos. Bueno, en este proceso lo que se trató de parte de la coalición fue presentar con más tiempo cuál era la estrategia que se iba a llevar adelante. Es decir, generar el partido de la coalición republicana, que es algo como que se fue gestando a lo largo de este gobierno, con algunas cuestiones que se tenían que tener en cuenta. La primera es que hay una regla en el sistema electoral, y es que cuando un candidato o candidata se presenta a cualquier cargo en las elecciones de junio en este caso 2024, queda inhabilitado para presentarse por otro partido en cualquiera de las otras instancias electorales, a candidaturas de presidencia, de vicepresidencia o a la intendencia. Y ese, entonces, es un primer tema que había que abordar. Entonces, cuando miramos un poco cómo ha sido este proceso, lo que vemos es que el Partido Nacional tomó claramente la definición de que Martín Lema no fuera candidato a ningún cargo en la elección de junio del 2024, de forma de quedar habilitado para participar por el partido de la coalición republicana ahora en 2025. Ese parece ser el caso, digamos, que fue armado de esa forma. Pero cuando miramos el resto de los socios de la coalición, lo que vemos es que Cabildo Abierto presenta una candidatura que es novedosa, nueva, digamos, no tuvo participación anterior, pero no parece como que fue una estrategia pensada de reservar ese nombre o que ese nombre estuviera definido previamente, como el caso de Martín Lema. Y el Partido Colorado parece como el que tuvo el proceso más desprolijo, en parte porque su interna ya fue distinta, digamos, en términos de que había 4 candidaturas, 5 candidaturas, pero 4 peleando fuertemente, con sectores que se fueron realineando post elecciones internas. Entonces eso
cambió un poco la dinámica interna de decisiones, pero lo cierto es que en junio del 24 se priorizó la competencia interna para la Diputación, es decir, cómo se paraba cada una de las candidaturas de cara a la conformación de listas hacia octubre, y se relegó la competencia departamental. Además de que manejó muy mal públicamente esa discusión, porque se empezaron a tirar nombres que rechazaban, nombres que no eran aceptados. Entonces, lo claro es que la coalición, si bien trazó con tiempo una estrategia de competir en forma conjunta, lo cierto es que el proceso en sí no fue del todo prolijo o exitoso que podría ser, porque no parece que sea una estrategia pensada, digamos, del 2020 en adelante, ¿no? Como en algún momento se pensó de posicionar figuras para la elección departamental, y eso no sucedió cuando llegamos ahora a esta elección. Bueno, allí tenemos entonces lo que está sucediendo con el Frente Amplio. Tres candidaturas finalmente quedaron, y bueno, lo que tú ibas comentando de qué es lo que sucede con la coalición. Parece que tú decías, bueno, es casi binario, pero parecería que es simplemente entre el Frente Amplio y Martín Lema, aunque también noto que en los últimos días, por lo menos, la presencia de Martín Lema ha disminuido un poco en los medios, ¿no? Bueno, lo primero es que sí, efectivamente Martín Lema aparece como el favorito dentro de la coalición republicana, por el peso que tiene Montevideo, por el grado de conocimiento que tiene, porque las otras candidaturas no son candidaturas potentes desde el punto de vista de conocimiento, de impacto que pueden llegar a tener. También lo que hablábamos al principio, puede ser que la presencia tiene que ver con buscar instalar temas que generen agenda. Bueno, estas 2 semanas, la agenda está mucho más generada por lo que hace el gobierno saliente, los últimos cartuchos, digamos, del gobierno saliente, y qué es lo que está haciendo el gobierno entrante, ¿no? Y muy pensado en esas dinámicas. Entonces, quizás parte de la explicación de esta, disminución de la presencia de Lema en términos mediáticos tiene que ver con que no genera los réditos necesarios de estar presente en medios de comunicación de forma permanente en estas 2 semanas, digamos, ¿no? Ahí está. Ahora sí, el Frente Amplio presenta 3 candidaturas, arrancó con 5 precandidaturas, después Silvana Pisano retiró su candidatura justo antes de la elección en el plenario, por lo tanto quedan 4, y se dio una decisión política de dividir, digamos, la presencia de los sectores y de los sublemas en las candidaturas, y claramente hubo una decisión, porque tenía los votos, de tener 2 candidaturas del sublema Uruguay para la Gente, donde aparece Mario Vergara y Salvador Esqueloto. El sublema Uruguay para la Gente es conformado por el MPP, por Convocatoria Serenista Progresista, por la vertiente artiguista, el Abrazo y algunos otros grupos. Y eso, con los votos que tenía y alianzas internas del Frente Amplio, la idea fue, bueno, generar 2 candidaturas del sublema Uruguay para la Gente y una candidatura del sublema Unidad para la Esperanza, que es el que impulsa la candidatura de Verónica Piñeiro, sublema básicamente integrado por el Partido Comunista y la Amplia, ¿no? Y quien quedó fuera de la candidatura es el sublema Socialismo es Libertad, que básicamente está integrado, digamos, por volumen de votos por el Partido Socialista y el PVP, que era quienes impulsaban la candidatura de Juan Chereta. Sí. Entonces, ahí hubo una decisión de cómo conformar la oferta electoral, respetando de alguna forma y aportando en la discusión y en la votación los votos propios, ¿no? Claro. Y entonces quedó armado de esta forma, es decir, dos candidaturas que están, digamos, o surgen a partir de un sublema que es mayoritario en el Frente Amplio, y otra candidatura de otro sublema que tuvo una votación importante en términos
bancas en el Senado y en diputados. Sí, el detalle tal vez es que Silvana Pisano quedó como suplenta en todas las precandidaturas, ¿no? Como una de las suplentes allí en todas las precandidaturas. Sí, probablemente parte del acuerdo, digamos, claro, que se hizo en forma previa de no presentar la candidatura y de hacer un acuerdo de participación en todas las suplencias. El tiempo nos va correteando, pero de todas maneras nos queda tiempo para considerar cómo ha sido de acuerdo a cómo ha sido el comportamiento electoral en Montevideo. ¿Qué podemos esperar, Eduardo? Bueno, todavía no hay datos de encuestas con la oferta electoral ya armada, ¿no? Pero el escenario se muestra claramente favorable al Frente Amplio, ¿no? Es decir, uno mira cómo ha sido el comportamiento electoral y hablaba al principio, bueno, quizás en 2020 había algún tipo de esperanza de la coalición republicana de poder llegar a competir en Montevideo, porque si uno mira los datos de lo que fue la primera vuelta del 2019, fue de las peores votaciones del Frente Amplio en los últimos 25 años. Sacó el 47%, y la suma de los partidos de la coalición sacó el 45%. Esto fue primera vuelta 2019. Entonces, si se miraba la primera vuelta 2019, generaba algún tipo de esperanza para la coalición republicana. Pero la segunda vuelta fue 55 del Frente y 41 de la coalición. Si se miraba la segunda vuelta, ya no había tantas razones para la esperanza. Lo otro es que el gobierno nacional había sido ganado por la coalición republicana, por lo tanto podía pensarse que se diera un flujo, digamos, positivo hacia la coalición. La verdad es que en realidad nunca estuvo planteado en términos concretos que eso pudiera darse, pero estaba esa esperanza. Bueno, hoy en día eso aparece más distante. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos todas las elecciones del año 99 hasta el día de hoy, es decir, con el nuevo régimen electoral, lo que vemos es que el Frente Amplio tuvo, si tomamos solamente promedio de departamentales o solamente el promedio de primera vuelta nacional, un 53%. Y si a eso le sumamos en el promedio lo que fue el balotaje, alcanza el 54%, hablando de Montevideo, ¿no? La peor votación del Frente Amplio fue 2010, que en ese caso, en la elección departamental 2010, hubo 14% de votos en blanco y anulados, y el Frente Amplio sacó el 46%. Y ahí lo que fue es gente que estaba más cerca del Frente Amplio, que se enojó con decisiones que tomó el Frente Amplio en aquel momento, que dejó fuera, por ejemplo, la candidatura de Daniel Martínez, y fue con candidatura única. Y la segunda peor fue la de 2019, cuando perdió el gobierno nacional. Claro. Y cuando miramos el promedio de la coalición republicana, o de los partidos que hoy, la suma, digamos, de los partidos que terminan formando la coalición republicana, lo que vemos es que el promedio está en el entorno del 40%. Si tomamos departamentales, tomemos nacionales o tomemos elecciones de segunda vuelta, el promedio termina siendo del 40%. Entonces, no parece razonable pensar que efectivamente la coalición republicana tiene chances de ganar. Lo que sí aparece como un signo de interrogación es, bueno, ¿a qué porcentaje, cuál es el grado de avance que pueda llegar a tener la coalición republicana con respecto a lo que fue la elección del 2020? Pero no, y más como un posicionamiento quizás hasta personal de Martín Lema que una cuestión de fondo, digamos, en términos de lo que puede suceder a futuro con Montevideo y la Intendencia de Montevideo, por lo menos en el corto plazo. Eduardo, completísimo como siempre el análisis, y seguramente lo vamos a tener que retomar un poquito más adelante, así que nos reencontramos en 15 días, seguimos conversando. Nos reencontramos en 15 días, muchas gracias. Un gran abrazo. Info 24, la actualidad que nos mueve.